Buenas noches. Esta reunión es una reunión virtual que realizamos todos los miércoles. Es abierta para las personas que quieran participar. En el último mes y medio hemos venido tratando libros y haciendo un análisis del libro y criterios o comentarios sobre esos libros. Hemos hablado sobre los libros, uno, la cultura dominicana. Después hablamos un libro sobre Tomás Moro. Después el trabajo social, una novela, Unidos en la lucha, arte, filosofía y política. La semana pasada hablamos sobre el libro La Pastoral Social. Y hoy vamos a hablar sobre el libro Los Adultos Mayores. Este es el libro. Esta es la versión física y esta es la versión digital. ¿Qué diferencia hay entre la versión física y digital? Que la versión física es los libros que nosotros conocemos normalmente, que estamos acostumbrados a leer, y los digitales son libros en una nueva versión que se están haciendo ahora. Estos libros digitales, por lo menos este libro contiene 50 videos y son videos relacionados con el tema que se trata o el capítulo que trata cada uno de los capítulos de los libros. Y tienen la ventaja que son más baratos y además de ser baratos, se pueden enviar por correo electrónico o por WhatsApp. No hay que entregarlo personalmente ni comprarlo en una librería, sino se envía a su correo electrónico. Se envía a eso. Nosotros creo que todos los que estamos aquí participando somos adultos mayores. Oilda del Castillo es la tesorera de la Central Latinoamericana de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Yo soy el presidente y de la CLAT Jupan y estamos en un proceso de reorganización. Este libro, Los Adultos Mayores, yo le voy a leer el contenido o el índice de los temas que trata este libro. Habla en primer lugar, ¿qué son los adultos mayores? Aquí hay tres categorías. Hay pensionados, hay jubilados y hay adultos mayores. Eso lo vamos a explicar un poco más tarde. Después, el envejecimiento. Una de las situaciones principales o primera que nosotros debemos conocer y saber es que el envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa de la vida y tenemos que estar conscientes de que somos envejecientes, que somos adultos mayores, que somos de la tercera edad, como se quiera llamar. Después trata sobre el problema de la salud de los adultos mayores y después de la salud de la alimentación. Normalmente los problemas de los adultos mayores para todos nosotros son los problemas de la salud y la alimentación. Y sobre eso hay un capítulo para cada uno. Después la explicación, ¿qué son los pensionados? Después vamos a tratar el libro sobre el abuso y el maltrato que se hace a los adultos mayores en todos los sectores, comenzando fundamentalmente con la familia. Después la diabetes, que es una de las enfermedades más normales en la mayoría de los adultos mayores. ¿Cómo está el crecimiento de la población de los adultos mayores? Y después hay 4 capítulos que explican cómo organizarse y cómo funciona la CLAT Jupan, su último encuentro, congreso que hizo, un encuentro internacional que se hizo en Uruguay sobre pensionados, jubilados y adultos mayores. Y después los adultos mayores como cuadro militantes. Trata sobre el turismo social y los adultos mayores y las comunicaciones electrónicas, que es lo que estamos haciendo, los adultos mayores del siglo XXI, los desafíos
de los adultos mayores ahora, los derechos que tienen los adultos mayores en las leyes dominicanas y la perspectiva de los adultos mayores. Ese es el contenido del libro. Yo le voy a explicar brevemente algunos conceptos que hay emitido en el libro, que están escritos. Primero, cuando hablamos de los adultos mayores, estamos hablando de personas que tenemos 60 años o más. Según las Naciones Unidas, para los países desarrollados son 65 años. Para los países del tercer mundo o pobre es a los 60 años. Eso es por la calidad de vida que hay en los países del primer mundo. Sobre el envejecimiento. Nosotros tenemos que admitir, saber y actuar como adultos mayores. Hay personas que quieren aparentar que no son adultos mayores, que no son viejos. Porque quizá un amigo le dice, pero tú estás jovencito, tú estás igualito. Mentira, estamos envejeciendo. Y es una realidad que nosotros tenemos que conocer. Se pierden facultades, se pierden habilidades, se pierde memoria, se pierden muchas cosas y los adultos mayores recuperamos muy poco porque vamos perdiendo. Y eso es natural. El envejecimiento es lo primero que nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos en la etapa del envejecimiento, de la tercera edad, como decimos normalmente, viejos. Y eso hay que respetarlo. El otro problema es lo de la alimentación. Bueno, normalmente cuando somos jóvenes comemos mucho, nos alimentamos mucho, comemos cualquier cosa. Pero ya cuando estamos en adultos mayores, se necesita limitar la cantidad de la comida. Se necesita comer cosas que no nos hagan daño a nuestra salud. Y hay que tener una dieta. No quiere decir eso, los médicos y los que saben de dieta pueden ayudarnos, pero no se puede comer como se comía en la juventud. ¿Por qué? Porque estamos en el envejecimiento, no estamos en plena juventud. Y la alimentación y la salud son los dos temas fundamentales para nosotros los adultos mayores. Después del caso de los pensionados. Nosotros, hay dos cosas o tres cosas que hay que distinguir. Primero, ¿qué son los pensionados? Los pensionados son personas que reciben una pensión o reciben un sueldo, sea privado o sea público, por distintas características. Por ejemplo, en la República Dominicana hay militares que entran al servicio militar a los 20 o 22 años, por ejemplo, y ya a los 45 años tienen derecho a pensión. No necesitan llegar a los 60 años de edad. Hay maestros, hay empleados públicos que pasa lo mismo, porque se le da una pensión por los años trabajados, no por la edad que tiene, sino los años trabajados como maestro. Quiere decir que para adultos mayores es necesaria la edad de 60 años. Ahí no hay si es pensionado, si es jubilado, si es empleado o desempleado. Es la edad. Ahora, para pensionados es diferente. Ahora, jubilados. Aquí antes, cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, se hacía la distinción de pensionados y jubilados. ¿Quiénes son los jubilados? Los que han pagado su cuota y tienen una edad. Tienen que llenar dos requisitos para ser jubilados. En la ley nueva de seguridad social no existe la palabra jubilado. Todo se habla de pensionados solamente. No hay jubilados. Pero en todas partes hay que saber distinguir que una cosa es estar pensionado. Un individuo tiene un accidente de trabajo, tiene 30 años y lo pueden dar una pensión, pero no lo pueden jubilar. Jubilar es cuando llega, en el caso nuestro, a 60 años y ha pagado tales cotizaciones. Entonces hay una diferencia entre jubilados y pensionados. Después tenemos el caso del maltrato que se hace a los adultos mayores. Mucha gente se burla de los adultos mayores, jóvenes. Toman de chiste o de relajo todo lo que hacen los adultos mayores.
Y los principales maltratos, hay adultos mayores que reciben una pensión o reciben una ayuda y viene un intermediario, un sobrino, un primo, un hijo y le coge una parte o lo maltratan, lo ponen a vivir atrás, en el cuartito de atrás, al viejo o al adulto mayor. Y ese maltrato principalmente viene de la familia o de los vecinos. Y hay muchos maltratos de los adultos mayores, porque son personas que ya no están activos en su mayoría. Entonces, hay mucha gente que se burla, le hace maltratos a los adultos mayores. Después está el tema del sexo en los adultos mayores. Cuando uno es joven, come mucho, se divierte mucho y hace mucho. Cuando es mayor, no come tanto y así mismo pasa con el sexo. Disminuye la capacidad de sexo tanto de hembras como de varones. Pero cuando las mujeres pasan la menopausa y no deben de tener hijos ya, se dedican a cuidar a los hijos o a los nietos, a veces descuidan mucho el sexo. Y es una cosa que hay que cultivarlo, hay que animarlo. No se pierde el deseo o la voluntad del hombre por la mujer o de la mujer por el hombre. No es en la misma cantidad o en la misma proporción que en épocas de juventud, pero son cosas diferentes. A veces el sexo sexual para un adulto mayor, quizá otras cosas pueden cubrir lo que se hacía en la juventud. Pero el sexo nunca se pierde, la atracción de la mujer hacia los hombres no se pierde. Y las mujeres tienen deseo también de tener una pareja, de tener un hombre. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el sexo debe ser un sexo seguro. Hay muchas enfermedades. Hemos pasado el SIDA, pero bueno, enfermedades que se contraen por medio del sexo. Después está el problema de la diabetes, es una de las principales enfermedades que atacan a los adultos mayores. Hay enfermedades que son para los adultos mayores, como el Parkinson, el Alzheimer. Muchos de nosotros sufrimos o del corazón o de diabetes, en su mayoría los adultos mayores. Y si la persona está en sobrepeso, mucho más afecto le hacen cualquiera de estas enfermedades. Ustedes vieron ahora con la pandemia, ¿qué pasó? Muchos mayores, porque cuando comenzó esta pandemia, a quien atacó fuertemente fue a los adultos mayores. Murieron millones de adultos mayores en todas partes del mundo, aquí en la República Dominicana y en todas partes del mundo. ¿Y a quién atacaba? A todos aquellos adultos mayores que tenían ya una enfermedad. Quiere decir, tenían ya en su cuerpo una enfermedad y venía la pandemia y la persona 3 días duraban entubado. No eran enfermedades para durar como el Alzheimer o el Parkinson que duran años, la gente o el cáncer que dura. No, no, esto era en 3 días y en 3 días se iban los que tenían ya una enfermedad, una enfermedad antes de llegar la pandemia. Y todos sabemos la cantidad de millones de personas mayores, adultos mayores que murieron durante la pandemia o otros han quedado muy mal en su salud. Otro de los temas que tratamos en este libro es la población. O sea, antes la población a nivel mundial era como las pirámides. Quiere decir, abajo estaban los niños, los recién nacidos, los adolescentes, los jóvenes, después estaban los adultos y al fin en la parte alta eran los viejos que habían. El promedio de edad era muy bajo. Yo recuerdo, y algunos de nosotros de los que estamos aquí en esta reunión podemos recordar, antes un hombre o una mujer de 50 años era un anciano. Un anciano se veía como una persona ya terminado, prácticamente. Hoy día la situación es distinta. Hay dos factores que influyen mucho. El primer factor es que antes las familias eran numerosas. Eran un promedio de 5 personas por familia. Ahora son 2. Quiere decir que
hay un crecimiento menor de los niños y hay una etapa ahora que estamos viviendo que indudablemente que la ciencia, la tecnología, los equipos modernos hacen que las personas duren más. Entonces, ya lo que antes era una pirámide, ahora es así. Quiere decir, no hay los viejos, ya los adultos mayores no somos un pico, sino una parte importante en la población. Por ejemplo, en República Dominicana somos un promedio de 10 millones de habitantes. De esos 10 millones, 980,000 tenemos más de 60 años. Quiere decir, es un 9, casi un 10%. En las elecciones pasadas, ¿cuántas personas votaron que tenían más de 60 años? Votaron el 27%. Uno dirá, pero si solamente son el 10% de la población, ¿cómo eran 27 en las elecciones? Es muy sencillo, porque en las elecciones los niños, los menores no votan, solamente votan las personas adultas. Y de los adultos mayores en República Dominicana somos el 27%. En otros países más desarrollados que nosotros, esa población de adultos mayores tiene un poder económico, político y social. Un poder económico porque son personas pensionados, son personas que viven en el primer mundo, que se le enseña desde joven a ahorrar para cuando lleguen a viejo y tienen recursos económicos. Es político porque, como le dije anteriormente, si aquí alguien dice que en las elecciones pasadas el 27% éramos personas mayores de 60 años, pero ni siquiera o ningún político mencionó a los adultos mayores. No nos tomaron en cuenta porque no estamos organizados, no estamos representados. Pero en otros países los adultos mayores son un poder político, económico y social, porque los gobiernos le tienen miedo porque ellos no solamente dependen de la pensión, sino ellos tienen sus propios recursos y la pensión es complementaria. En segundo lugar, son una cantidad grande. Europa es un país de viejo, no es igual que nosotros, que hay mucha juventud. El promedio de edad de los japoneses actualmente es 92 años y tienen millones de personas, millones, que tienen más de 100 años, porque es una población que tiene mucha duración. En América Latina, los dos países donde la población es muy fuerte es en Uruguay y en Cuba. Quiere decir, el promedio de edad de los uruguayos, el promedio de edad de los cubanos es muy elevado. Nosotros estamos en el 74 años, el promedio de edad de los dominicanos. Naturalmente, como en todas partes del mundo, las mujeres tienen una mayor promedio elevado de vida. Quiere decir, las mujeres duran más que los hombres en todas partes del mundo. Entonces, aquí en este libro, ¿qué tratamos? La organización de los adultos mayores, los pensionados y los jubilados. Eso es explicando, entonces ya explicamos qué es Clajupan, se explican los estatutos, se explican todo lo que hay, su último congreso que celebró y el plan de trabajo de la Clajupan. Como dije anteriormente, ahí está Oilda, que es la tesorera, yo soy el presidente de eso. Quiero que sepa que aquí en la República Dominicana, los pensionados, jubilados y adultos mayores estamos en actividad. La pandemia, y no solamente a los adultos mayores, pero más a los adultos mayores que tememos salir mucho a la calle o salir de noche, nos ha afectado más. Pero le voy a poner varios ejemplos. Se está gestando una federación de asociaciones de pensionados y jubilados. Ahí están fundamentalmente dos asociaciones de empleados y otro de maestros de la Universidad de Santo Domingo. Están pensionados del Instituto Dominicano de Seguro Social y del Colegio Médico Dominicano.
hay un sector de maestros organizado, hay azucareros, hay hoteleros y hay muchos sectores, son 14 asociaciones que hemos tratado de organizarse. Yo soy el asesor de esa federación que se está formando. Quiere decir que estamos haciendo esfuerzos. Será la primera federación en la historia dominicana de pensionados, jubilados y adultos mayores que se hace, porque siempre han existido asociaciones, pero nunca ha existido una federación y mucho menos una confederación de pensionados y jubilados. Pero cantidad hay. Ahí están lo de la Corporación de Electricidad también en esa asociación. En segundo lugar, la iglesia tiene una pastoral que se llamaba una pastoral de envejecientes. 2 meses antes de la pandemia, porque hay que hablar antes o después de la pandemia o durante la pandemia, se reorganizaron y esa pastoral cambió el nombre y ahora se llama Pastoral de Adultos Mayores. El licenciado Ignacio Miranda y yo participamos como asesores de esa asociación de la Pastoral de Adultos Mayores de la Iglesia, que la dirige el padre Ramón Benito de Los Ángeles como obispo. Cada pastoral tiene un obispo y ese es el encargado. Y estamos formando, hemos hecho varias reuniones para formar una hermandad de adultos mayores. Abigail Cruz Infante participó en una de las primeras reuniones, pero después con la pandemia no hemos tenido actividades porque está muy limitada y especialmente para los adultos mayores. Pero le pongo esos ejemplos de que no estamos de brazos cruzados. Estamos tratando y cuando pase esta pandemia, entonces vamos a tener. Nosotros como Clajupan estamos en un proceso de reorganización. Nosotros tuvimos ahora como Clajupan la muerte de 3 valiosos compañeros de Clajupan. Melgarejo, un uruguayo que era el secretario de Educación, murió. Eduardo García, un cubano que vivió mucho en Venezuela, que era el vicepresidente, también murió. Y Oscar Semerel, un compañero de Curazao que ha estado muchas veces aquí en la República Dominicana, también murió. Entonces estamos tratando de reorganizar esa organización. Esto, lo que le quiero decir, una cosa es el libro y otra cosa es la acción. En lo que está el libro es para que los adultos mayores nos organicemos. Ese es el objetivo de este libro. Ese es el objetivo que tenemos. En el mes de noviembre, nosotros vamos a organizar un curso online para pensionados y adultos mayores. No hemos hecho todavía la convocatoria, estamos en el proceso de elaborar los materiales, las documentaciones, y todos ustedes serán invitados a ese curso que vamos a hacer en el mes de noviembre. En octubre vamos a hacer uno sobre la pastoral social y en noviembre vamos a hacer uno sobre los pensionados y adultos mayores. Aquí este libro que se llama Los Adultos Mayores trata las 3 categorías, fundamentalmente los adultos mayores, porque hay muchos problemas de esto, porque cuando uno es pensionado, jubilado, los problemas de alimentación es lo mismo, los problemas de salud son los mismos, los problemas de maltrato son los mismos, los problemas de sexo son los mismos. Quiere decir que hay variedad de distinguir que son adultos mayores, que son pensionados, que son jubilados, pero en el fondo los problemas son comunes. Tenemos los mismos problemas de alimentación, de salud, de maltrato y todo eso, y debemos trabajar unidos. Hoy día estamos muy desunidos. No tenemos ningún derecho. Hay 3 leyes muy importantes que como leyes son buenas, pero no se ejecutan. ¿Cuáles son esas 3 leyes? Primero, la Constitución de la República establece una serie de derechos a los adultos mayores. Habla la Constitución envejeciente, pero bueno, los adultos mayores. No se cumple, no se aplica. En segundo lugar, la ley de envejecimiento que se hizo durante el gobierno de Leonel Fernández es una ley muy buena
que tiene mucha protección a los adultos, pero no se cumple tampoco. La ley 8701 de Seguridad Social tiene un capítulo especialmente para los envejecientes, donde se dice que se le van a dar protección para obras de teatro, para transporte, para cuestiones culturales, para muchas cosas, pero tampoco se cumple. ¿Por qué no se cumple la Constitución sobre los adultos mayores? ¿Por qué no se cumple la ley de envejecimiento? ¿Por qué no se cumple la ley de seguridad social? Porque no estamos organizados. No tenemos voz. Nosotros, la federación que yo le mencioné que estamos organizando antes de la pandemia, hicimos una política. Hicimos un desfile desde el Parque Braulio Álvarez hasta el Ministerio de Hacienda. En esa época los que ganaban los pensionados, y yo soy pensionado del Seguro Social, eran 5,100 pesos. Y nosotros pedimos al gobierno y hablamos con el gobierno, hablamos con la Seguridad Social, hablamos con todas las cuestiones, nos tomaron en cuenta y de 5,100 pesos lo llevaron a 8,000. Y hoy día los pensionados del Seguro Social, y yo soy pensionado del Seguro Social, recibimos 8,000 pesos. Según ustedes habrán visto la prensa, a partir de enero, esos 8,000 se van a aumentar a 10,000. Ni los 10,000 ni los 8,000 alcanzan. Yo le digo mi testimonio personal. Con la edad que yo tengo, yo debiera estar viviendo pensionado, retirado, pero tengo que trabajar porque con 8,000 pesos no puedo vivir. Y así estamos miles de trabajadores pensionados o jubilados del Seguro Social que no nos alcanza para nada las prestaciones. Hay algunas personas que tienen pensiones privilegiadas. Hay personas, el director del Banco Central tiene una pensión de 1 millón y él gana otro millón también. Y hay otros que tienen pensiones de 500,000, de 600,000, de 700,000. A los 3 secretarios o presidentes de las centrales sindicales, hace alrededor de un mes le dieron pensiones a los 3, no a uno, a los 3 de las 3 centrales de 75,000 pesos. Pero el promedio de ingresos que tenemos los trabajadores, el promedio es 14,000, 75,000, un privilegio. Hay algunas personas que tienen privilegios, pero la mayoría lo que estamos recibiendo es 8,000 pesos. Y hay algunos que por distintas modalidades están recibiendo pensiones de 1,000, de 2,000 y de 3,000 pesos. Quiere decir, si nosotros no nos organizamos, si nosotros nos asociamos, si nosotros demandamos, si nosotros reclamamos y nos organizamos, yo les aseguro que la situación de los adultos mayores, los pensionados y los jubilados va a cambiar mucho. Muchas gracias y ahora vamos a abrir para oír los criterios de ustedes. Lo que le pido es que los que vayan a hablar abran su micrófono, se presenten, digan el nombre y hacen su intervención. Dejo abierto el debate. Cualquiera puede iniciar. Comencemos. Abigail Cruz Infante. Pienso que ha sido muy interesante escuchar tu descripción del libro, aclararnos algunos conceptos para tener bien claro la problemática de los adultos mayores. Realmente en República Dominicana la falta de conciencia, la ausencia de organizaciones que lleven estos conocimientos a mano del pueblo que lo necesita. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho cuando tú hablas de la alimentación de los adultos mayores,
yo me pregunto, ¿en cuántos hogares dominicanos de clase media, y no digo de clase baja, porque eso no sería posible? En los hogares de clase baja, si consiguen comer una vez al día, come la familia entera de todo. No puede haber una alimentación para los niños, para los mayores y para los adultos mayores, otra alimentación. Pero para los de clase media y clase media alta, me pregunto, ¿cuántos de esos hogares saben, aplican que deben tener el cuidado de no darle a los abuelitos, a los mayores que viven con ellos, no darle de comer ciertos alimentos o darle de comer ciertos alimentos que esos organismos necesitan? De manera que eso, el cuidado con las enfermedades. ¿Cuántas campañas se hace? Cuando se hace la campaña del mes de la diabetes, no se enfocan en los adultos mayores. Hablan para toda la persona, la prevención, el cuidado, el tratamiento, pero los pobres viejos no pintan nada. No se hace conciencia de que se necesita mayor atención, el mayor cuidado y el maltrato que se vive hoy en día como una consecuencia del estado de inseguridad social y de violencia ciudadana que se vive hoy en día en la República Dominicana. Las principales víctimas de todo esto somos los viejos. Cuando llegamos a un sitio que hay que hacer una fila y pretendemos reclamar una atención prioritaria, lo que nos dicen es, vete para allá, viejo, ¿por qué te vienen a meter ahí, viejo de mierda? Se saquen este viejo. Es decir, no solamente nos niegan la posibilidad de recibir un trato preferencial por nuestra condición de envejeciente, sino que nos desprecian. No hay trabajos para los envejecientes. No hay, ni siquiera las universidades tienen programas. Por eso yo creo, José, que ese aspecto de la unidad y de la organización es de suma importancia, porque parte de esto, o si no la totalidad de todos estos males que estamos señalando, solo con una organización sólida, fuerte, que se haga sentir, podrán comenzar a cambiarse en la República Dominicana. Gracias. Gracias, Abigail. Bueno, gracias. Bueno, Abigail habla con autoridad porque él ha estado como legislador durante mucho tiempo, y tanto aquí en el Congreso Nacional como en Parlacén. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, yo. Rosalina. Sí. Bien, profesor, no saludar simplemente la presentación. Pienso que es un libro muy abarcador, es decir, bien amplio. Modestia aparte, yo conozco parte de toda esa situación porque como tengo más de 20 años en el movimiento asociativo de personas con discapacidad, nos vinculamos mucho a lo que fue el CONAPE y lo que son las organizaciones de adultos mayores por la propia vinculación y la propia articulación en la defensa de los derechos de poblaciones empobrecidas, poblaciones vulnerables, poblaciones excluidas y poblaciones carentes de muchas cosas, carentes de atención. Y por tanto, entonces, tuvimos la oportunidad de conocer todo eso.
Como dice el señor José Abigail, realmente la alimentación es una de las cosas que más da el traste con la mala salud de muchos de nuestros adultos mayores y de nosotros mismos, que aún conociendo cómo debemos comer, abusamos de comer cosas dañinas. Como en todas las poblaciones excluidas, en el país no tenemos políticas públicas dirigidas a la protección de las personas adultas mayores, igual como no tenemos protección para políticas públicas para la protección de las personas con discapacidad. La ley 8701 sobre seguridad social, aunque contempla en su artículo 63 las pensiones llamadas solidarias para las madres solteras, las personas envejecientes, las personas con discapacidad, el desempleado. Muchos sabemos de que no, de que apenas se han dado tal vez 200, 2000, 3000 pensiones solidarias. Es decir, es una pírrica dotación de pensiones para poblaciones que, como usted bien dice, por ejemplo, la persona con discapacidad rondamos alrededor de un 12-15%. Los adultos mayores andamos alrededor del 10%. Y dentro de los adultos mayores y de la propia persona con discapacidad están las personas con discapacidad mental, que son personas que demandan mucho y han sido totalmente abandonadas. Es decir, que me parece muy interesante el libro, profesor, muy interesante. Pero con 50, ese es el libro que usted dice que tiene 50 videos. Porque oiga, si tiene 50, por eso que tarda tanto leyendo las unidades del trabajo que estamos haciendo, porque cada lección tiene muchos videos y si queremos verlos todos nos tardamos mucho. Bueno, un placer, profesor. Gracias, Rosalina. ¿Quién más quiere hablar? Eloy Wallace, aquí. Eloy, adelante. Buenas noches a todos. Saludamos la presencia del doctor Cruz Infante, destacado sindicalista, que muchas veces escuché sus intervenciones públicas sobre el aspecto laboral. Legislador. Sí, legislador, sí. Pues nada, estoy consciente de esa realidad que hay con los adultos mayores y ya ancianos, porque viví en carne propia. Por lo menos mi papá fue empleado público y recuerdo que muchas veces tenían una discusión de que no quería que él se pensionara, sino que se liquidara, que su dinero, que su esfuerzo que trabajó, yo quería que lo recibiera todo bajo una liquidación y no que se pensionara. Porque ya yo, como estudiante de Derecho, en el 7º semestre vi que cuando uno se pensionaba en el Estado, por lo menos una compañía privada, si moría dentro de la pensión, ya no se le permitía seguir dándole la pensión. Entonces yo vi eso como un abuso y entraba en discusión con él de que se liquidara y no que se pensionara. Entonces, a partir de ahí, realmente reconozco, aunque en los tiempos modernos se ha avanzado un poco con los adultos mayores, con el seguro, por lo menos ya por lo menos muchos tienen seguro y otros se les da una tarjeta de solidaridad. Pero aún así creo que también que muchas veces, en muchas ocasiones se abusa de los adultos mayores. Ya una gente después que tiene 60 años, 65 años, como que siento, como que veo, como que ya la sociedad, como que lo aparta ya del movimiento social, del dinamismo social, del capitalismo. Entonces yo creo que debemos legislar, debemos proyectar otra imagen ya para ese adulto mayor cuando llega a esa edad. Creo que debe ya tener otro tipo de vida, otro movimiento social. Es lo que yo aspiro y pienso que debe ser. Muchas gracias. Gracias, Eloy. ¿Quién más quiere hablar?
Yo, don José. Juan Prendas, de Costa Rica. Bueno, Adelante, Juan. muchas gracias, don José, por toda la exposición que has hecho. Como es normal, en cada país los sistemas tienen algunas diferencias. Nosotros, como pertenecemos al sector campesino, en nuestro país la esperanza de vida de la mujer y del hombre anda en 81 las mujeres y el hombre en 79. Entonces, el adulto mayor se le califica cuando tiene 65 años. Hay una gran preocupación porque está creciendo fuertemente la población adulto mayor y en el campo precisamente estamos muy preocupados porque ya andamos en un 75% de la población que trabaja la tierra que supera los 65 años. Entonces, como Federación Campesina, hemos agarrado el marco legal que nos confiere el convenio 141 de la OIT sobre trabajadores rurales y ya hemos constituido 3 organizaciones de adultos mayores que siguen, la mayor parte siguen trabajando en el campo y que deben de reconocerse su actividad. Por ejemplo, el caso de José Gómez que ha mencionado, y ahí sigue trabajando. Entonces, no porque uno sea adulto mayor, ya dejó de ser trabajador. Entonces, hay una discusión muy grande en el desarrollo productivo de nuestro país porque está recayendo ya en los adultos mayores que dichosamente uno solo se encuentra con 70, 75 años fuertes, trabajando y siguen produciéndole al país. Entonces, me parece que este encuentro que has provocado, que has organizado, es de mucho provecho porque tenemos que ir pensando un poco más en serio en esta población que sigue siendo productiva, pero que en algunos escenarios se quiere descalificar como que ya no son trabajadores y curiosamente son los que más identificados con el trabajo están. Solamente, compañeros, y muchas gracias. Gracias, Juan Prendas. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si no hay nadie, quiero explicar algunas cosas complementarias. Primero, si cada uno de nosotros dijera o sacara o calculara cuánto hemos pagado nosotros de impuestos a los gobiernos, o sea, cada uno de nosotros, por lo menos los que estamos aquí presentes, hemos sido seres productivos y por obligación hay que pagar impuestos en todos los países, en todas las partes. ¿Cuánto nosotros hemos pagado de impuestos? ¿A quién le hemos pagado? A los gobiernos. Quiere decir, los gobiernos nos cobran impuestos. Para que ustedes tengan una idea, en la República Dominicana hoy, de todo lo que nosotros ganamos, pagamos el 23% de impuesto al gobierno. O sea, si usted está trabajando, tiene que pagar. Se lo descuentan. Si usted va a un supermercado, le cobran el ITEVI, que es el 18%. Si va a un restaurante, le cobran el 28%, o a un sitio de turismo. Quiere decir, los gobiernos en todas las épocas, en todos los gobiernos, recaudan de impuestos que nosotros pagamos millones de dinero, mucho dinero. Ahora, ¿qué nos retribuyen ellos a nosotros? De lo que nosotros pagamos, guardan ellos un dinero para cuando nosotros ya no tengamos fuerza o la edad no nos permita ser productivos. Ahí es que está
el problema. Para que ustedes sepan una cosa, la República Dominicana es uno de 14 países del mundo que tiene privatizadas las pensiones y la salud. Y las pensiones para ganar dinero los bancos. No es en otros países en Europa. La salud es una responsabilidad como la educación del gobierno para dar salud gratis a la población. Aquí estamos privatizados y las ARS, administradoras de riesgo de salud y administradoras de fondos de pensiones, ganan un 30% de todo el dinero que ellos administran. Quiere decir que nosotros no hay un futuro muy provechoso para nosotros. Segundo, lo de CONAPE. CONAPE es el Consejo Nacional para los Envejecientes. Bueno, ¿qué hace CONAPE? No hay política para ayudar a los adultos mayores, ni a los pensionados, ni a los jubilados. Ellos lo que administran un presupuesto que le dé el gobierno para ellos pagar algunos asilos que hay en el país. Y ahí se le va el 90% de los sueldos para los empleados de ellos y para ayudarlos, pero no hay una política, no tienen recursos ni humanos ni económicos. Quiero informarle que en el mes de noviembre estoy invitado para ir a Puerto Rico a dar una conferencia a los pensionados del gobierno. Nosotros en la CLAJUPAN tenemos dos compañeros, el secretario general, que se llama Edwin Rodríguez, y un miembro de la directiva, que se llama Andrés Miranda, que son puertorriqueños. Vamos a tener una reunión con ellos en Puerto Rico para tratar de ver cómo nosotros dinamizamos, ya que está pasando la pandemia, la Central Latinoamericana de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Si a alguno le interesa el libro que hemos hablado, el libro está de venta. En la parte física cuesta 800 pesos y en la parte digital 500 pesos o $10. Y eso se envía al correo o por WhatsApp, si a alguno le interesa el libro. Yo creo, y el objetivo de ese libro es que los pensionados, los jubilados y especialmente los adultos mayores, porque hay una diferencia muy grande de número de adultos mayores, nos organicemos. Yo le dije que aquí en República Dominicana somos cerca de 975,000 adultos mayores, personas que tenemos más de 60 años, pero pensionados solamente llegan a 200,000. Quiere decir que no es ni la cuarta parte de los adultos mayores que están pensionados. Quiere decir que hay mucha gente que nunca trabajó, que no tiene derecho a ninguna pensión ni jubilación. El seguro social que teníamos antes tenía afiliado el 7% de la población económicamente activa, por muchísimas razones. Entonces, hay una gran población de adultos mayores que no reciben ni pensión ni jubilación, ni el Estado. Ahora el Estado, creo que Eloy lo mencionó, integraron al sistema de salud, no a la seguridad social, al sistema de salud, cerca de 2 millones de personas. Dentro de ellos hay muchos adultos mayores, porque dentro del sistema de seguridad social, que son salud, riesgo laboral y pensiones, indudablemente lo más importante es la salud. El que tiene una protección en la salud ya tiene una, aunque no tenga que hacer otras cosas para riesgo laboral o pensiones, pero la salud es lo fundamental y en eso hemos adelantado. No es seguridad social total, pero es servicio de salud. Y en este nuevo gobierno se han incluido 2 millones de dominicanos, de familias, a el sistema de salud, que eso es un buen paso para los adultos mayores. ¿Quién cuida a los adultos mayores? Abigail estuvo preguntando eso. Bueno, hay países donde los adultos mayores tienen protección, hay tejido social y hay sitios que se encargan de conseguirle vivienda, dormitorios, comida, todos. Aquí no hay nada de eso. Aquí el adulto mayor que tiene dinero puede tener
una persona que le ayude en su casa, que le cocine, que le ayude a las cosas. El que no tiene nada tiene que depender y vivir arrimado, sea a un hijo, a un nieto o a lo que sea. Y la juventud de ahora no es muy apegada a la familia. Los jóvenes no están pensando en el cuidado y la protección de los adultos mayores. Hablo en términos general. Hay algunos que son sobresalientes, pero la mayoría de ahora, de la juventud, no tienen sus proyectos cuidar personas mayores, ni buscar dinero para que lo cuiden. Y es la responsabilidad nuestra. Por eso nosotros tenemos que estar, porque nosotros somos los que tenemos que ayudarnos unos con otros. Como dice un lema, hoy por mí, a los jóvenes, los adultos mayores, hoy por mí y mañana por ti. Porque los únicos que no van a llegar a ser adultos mayores son los que se mueren. Después todos los jóvenes van a ser, igual que nosotros lo somos ahora, adultos mayores. Hilda, me gustaría oírte hablando. Abre el micrófono. Ábrelo. No está abierto. Ahora sí. Ahora sí. Es que no encontraba dónde estaba el señor. Mira, se habla mucho de la cuestión de Cuba, de como dijiste en un momento, de mayor edad de vida, tiempo de vida, y de las situaciones con los seguros y la asistencia social dentro del país, que todo en Cuba, como se sabe, depende del gobierno. Las leyes son muy buenas, existen leyes preciosas. El problema es que no se pueden aplicar o no las aplican como es debido. Entonces, la situación hoy día, con una tierra que puede, como igual que en la República Dominicana, que tiras las semillas, como dices, y salen las cosas en el patio de tu casa. Pero no hay manera, no hay posibilidades de poder hacer eso. Y el precio, conseguir la alimentación dentro de los mercados de la ciudad, como es en La Habana, es una ciudad grande, hay distintos barrios, hay distintos puestos de fruta, distintos puestos de mercancía. Es muy difícil en estos momentos poder mantener cualquier tipo de dieta, o sea, digamos dieta en general, ¿no? Un tipo de dieta saludable. Tú vas a ver qué es lo que encuentras para poder poner en tu mesa, para poder tener un almuerzo y una comida, o por lo menos tener una comida fuerte y un desayuno que sea algo más que agua con azúcar. Señores, en Cuba se está desayunando con agua con azúcar. Y eso no se habla, nadie lo reconoce, y por supuesto los viejos están en la misma circunstancia. A través de las donaciones que hacemos cuando no es posible enviar el dinero a las iglesias tienen programas de ellos de preparar por lo menos un buen desayuno y un buen almuerzo para las personas que puedan llegar a los lugares de reunión allá en la iglesia. Y ya se sabe que por lo menos reciben una fuente de proteína o de vegetales o lo que sea al día. Pero es muy difícil como está la situación para la alimentación dentro de Cuba hoy día. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta específica que quieran hacerme, se la puedo responder, porque yo mantengo contacto con mi familia, sí, yo vivo en los Estados Unidos, pero tengo una familia extensísima en varios lugares de Cuba, tanto en La Habana, en las afueras, en las provincias del interior. Y se puede hablar de esa situación que están pasando ellos. Muy bien, gracias, Hilda. Por nada. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno. Me gustaría hacer una pregunta a ella sobre Cuba. Yo quisiera preguntarle cuál es la situación real de los adultos mayores en Cuba hoy. ¿Qué protección económica y de salud tienen los adultos mayores en Cuba hoy? Mira, por mi familia, que es lo que sé, no, directamente. Reciben una cierta cantidad, no sé cuál es la cantidad, pero sí reciben una cierta cantidad mensual
que va a una tarjeta, como una tarjeta de crédito. El gobierno deposita ese dinero en esa tarjeta. Pero ese dinero no es suficiente para poder ir al mercado y decir, yo quiero hacer hoy una sopa que tenga pollo, vianda y fideos, si quieres ponerle fideos. No. Tú vas al mercado a ver qué hay en el mercado ese día que puedas comprar, y con eso haces tú la comida que vas a hacer en la casa del día. Entonces, no hay asilos, a no ser los que están mantenidos. Por ejemplo, las hijas de la caridad, las monjas con las que yo estudié y que están también en Santo Domingo, también las tienen sus escuelas y sus conventos. Son las que se ocupan de los asilos, de los enfermos, de las personas mayores o los discapacitados, de los niños con problemas. Los niños con problemas entran en los asilos cuando son niños, bebitos, porque la familia no los puede atender. Pero de allí no salen, llegan a ser adultos mayores dentro del asilo para niños. Y eso yo lo he ido, y las pocas veces que me han permitido ir de visita a Cuba, siempre he ido a ver a las hijas de la caridad y con ellas he ido a los asilos. Así que lo he visto personalmente, y así es como están las cosas. Entonces, lo que dice el gobierno, a la que es la realidad, hay una distancia inmensa que no hay quien la pase, porque no se hace la suficiente propaganda o no se habla las cosas a fondo como son. Gracias, Oirda. Muchas gracias. Como ven, me emociono mucho, pero así soy yo. Es como si estuviera viviendo allí junto con ellas. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, señores, tenemos ya 1 hora reunidos. Si nadie más quiere hablar, vamos a dar por terminada esta reunión. Quiero decirle que para el próximo miércoles vamos a tratar un tema que yo quisiera que prestaran atención, que es sobre organismos genéticamente manipulados. Quiero adelantarle de que hoy día nadie de nosotros sabe lo que está comiendo porque todo está manipulado. Y vamos a tratar ese tema de un libro sobre organismos genéticamente manipulados el próximo miércoles. Están todos invitados, y si conocen a alguna persona interesada en ese tema, pues lo pueden invitar para el próximo miércoles. Especialmente prenda gente que trabaja en el campo, porque este es un problema fundamentalmente que se está desarrollando en la producción agrícola, en la alimentación. Muchas gracias a todos, especialmente los que intervinieron, los que hablaron. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias a ti. Gracias a usted, profesor, por su conocimiento y orientaciones.